Mi nombre es Juan Camilo Oñate, estudiante de Derecho, cuarto semestre de la Universidad de Santander, UDES, identificado con el código 0320-029-1057, Campus Valledupar. Y hoy procederé a darle la explicación al tema cláusulas penales. Es importante decir, antes de comenzar, que las cláusulas penales no se circunscriben en el derecho penal, sino en el derecho civil, específicamente en el tema de las obligaciones. Ahora bien, ¿qué es una cláusula penal? Una cláusula penal es un acuerdo accesorio a la obligación principal, por el cual el deudor se obliga a cumplir cierta prestación en caso de que no cumpla la obligación principal. Dicho en otras palabras, es una evaluación anticipada que las partes realizan de los perjuicios que puede experimentar el acreedor con la infracción de la obligación principal. Esta misma puede pactarse ya si hay incumplimiento total de la obligación o si hay mora. Ahora bien, la cláusula penal es una estipulación accesoria, subsidiaria y condicional. Es accesoria porque depende de una obligación principal. Directamente depende de una obligación principal. Es subsidiaria porque lo que importa, o sea, lo que prima, es la obligación principal, la cual solamente puede ser exigida por el acreedor. ¿Cuándo es condicional? Ya que esta solamente puede ser exigida cuando se incumple la obligación principal. Dicho todo esto, en consecuencia, la principal función de las cláusulas penales son la valoración de perjuicios, entre otras. Ahora bien, las cláusulas penales se dividen en dos: cláusulas penales compensatorias y cláusulas penales por concepto de mora. Las cláusulas penales compensatorias, como regla general, son en el caso por el cual la valoración convencional sustituye al objeto de la obligación, mientras que la cláusula penal por mora es el derecho que tiene el acreedor de exigir la obligación forzada y a cobrar la cláusula penal porque ésta apenas está compensando los perjuicios que le causan al acreedor por concepto de mora. En Colombia, cuando la cláusula penal es muy pequeña, es ley para las partes. Entonces, en ese principio, se diría que cuando el acreedor la adquiera, debe conformarse con ese valor, aunque la ley da la posibilidad de renunciar de manera unilateral a la cláusula penal. Y en otro caso, cuando la cláusula penal sea muy elevada y desproporcionada frente al valor del contrato, el juez deberá reducirla conforme a las pautas que el legislador les brinda. ¿Cuáles son las ventajas de las cláusulas penales? Como primera ventaja, evita que el juez tenga que determinar el valor de los perjuicios. Segundo, exonera al acreedor de probar el valor del perjuicio. Y tercero, que es la función punitiva, que es la manera de asegurar el cumplimiento de la obligación. Es importante mencionar que las cláusulas penales tienen dos excepciones en la regla de accesoriedad. La primera es que cuando la obligación no tenga efectos, la cláusula penal sí tendrá efectos. Y la segunda es que ocurrirá lo mismo cuando haya una estipulación por un tercero. La cláusula penal es divisible o indivisible según si la obligación principal es divisible o susceptible de división, ya sea física, intelectual o de cuota. Si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los acreedores puede solo exigir su cuota. Por otro lado, si la obligación es divisible, lo puede ser de manera originaria o cuando se dé desde la celebración de un contrato, ya que existen varios deudores o varios acreedores, o puede ser también de manera derivada. Buenos días, profesor. Mi nombre es Janine Zambrano, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Santander.
en la sede de Cúcuta y voy a darle continuidad a la exposición de mi compañero Juan Camilo. Voy a empezar hablando de la rebaja de la pena por un cumplimiento parcial. En el artículo 1596 nos dice que si el deudor cumple solamente con una parte de esta obligación, pues el acreedor lo acepta, entonces esto hace que él tenga derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena que se estipuló por la falta de este cumplimiento. En el artículo 1594 nos dice el tratamiento de la obligación principal y de la pena por mora. El simple retardo genera una ejecución forzada y la constitución en mora puede elegirse solo una de estas dos cosas, o sea, la ejecución forzada o la cláusula penal. No puede exigirse el pago de las dos. ¿Por qué? Porque esto generaría para el acreedor un enriquecimiento injustificado. Sí hay excepciones. Primero, si se estipuló que con el simple retardo se puede pedir la cláusula penal. Y también si se estipula que al cobrar la cláusula penal no se extinga la obligación principal. En el artículo 1595 nos habla de la caución de la pena. El deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora. Si la obligación es positiva, pero si la obligación es negativa, se incurre en la pena desde que se ha ejecutado el hecho en que el deudor se ha obligado a abstenerse. El artículo 1608 nos habla de la mora del deudor, primero, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, y segundo, cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. Las obligaciones dinerarias, cuando hay mora, lo que realmente establecen son una cláusula penal de intereses moratorios. Entonces se establecen unos topes a estos intereses, ¿ok? Por lo menos al interés moratorio y al interés de remuneratorio. Existen cláusulas limitativas de la responsabilidad. Estos son cláusulas diferentes a las cláusulas penales y su función es fijarle un tope al monto de la indemnización. Cuando se estipula que el deudor, en caso de incumplimiento, se indemniza hasta X suma o esta suma, entonces el acreedor debe asumir toda la carga probatoria como si se estuviera ante una indemnización por vía judicial, es decir, debe retomar el contrato más el perjuicio, más el valor del perjuicio. Por lo menos un ejemplo. La cláusula limitativa dice el deudor que responde hasta un valor de 1.000.000 de pesos, entonces el contrato se incumple. Y el acreedor debe demostrar que sufrió un perjuicio. Por ejemplo, demuestra que el perjuicio fue de 1.500.000 pesos. Dado lo estipulado en la cláusula limitativa de responsabilidad, el deudor solo responderá hasta por 1.000.000 de pesos. Entonces, aquí no es que se haga una reducción, sino que se estableció un límite. Entonces, todo lo que sea este límite es como si hubiera pactado una cláusula de irresponsabilidad. Estas cláusulas a veces causan perjuicios al acreedor porque están en una posición de ventaja. Por ejemplo, a veces frente a casos que si la propia ley ha prohibido las cláusulas y ha entregado a regularlas directamente, como en el caso que es el transporte aéreo, el terrestre, el marítimo, donde el transportador es el deudor y el acreedor es el pasajero. Para estos casos, la ley del Código de Comercio establece que el valor equivalente de gramos en oro y este es el tope de la valoración. Entonces se debe probar el perjuicio. Bueno, con esto hemos terminado la explicación de las cláusulas penales de la obligación. Gracias.